Las estructuras antropológicas de lo imaginario, de Gilbert Durand. Epígrafe. Sócrates. Por tanto, acerca de las mismas cosas que uno ignora, ¿puede tener en sí opiniones verdaderas? Menón. Parece evidente que sí. Sócrates. En estos momentos las opiniones verdaderas han brotado en él como un sueño. Platón, Menón 85c. Reducir la imaginación a esclavitud, aunque se trate de lo que burdamente se llama la felicidad, es sustraerse de todo cuanto hay en el fondo de sí mismo de justicia suprema. Solo la imaginación me da cuenta de lo que puede ser, y eso basta para levantar un poco la terrible prohibición. Basta para que me abandone a ella sin temor a engañarme. André Breton. Manifiesto del surrealismo. Introducción. Una antropología entendida en el sentido más amplio, es decir, un conocimiento del hombre que asocie diversos métodos y diversas disciplinas y que nos revele un día los secretos resortes que mueven a este huésped, presente sin haber sido invitado a nuestros debates, el espíritu humano. Lévi-Strauss, Antropología Estructural. Aunque el documento escapa con demasiada frecuencia a la historia, no puede escapar a la clasificación. Gurján, el hombre y la materia. Las imágenes de 4/4. El pensamiento occidental y específicamente la filosofía francesa tiene por tradición constante de evaluar ontológicamente la imagen y psicológicamente la función de imaginación, maestra de error y de falsedad. Con justo motivo se ha señalado que el vasto movimiento de ideas que desde Sócrates y a través del agustinismo, la escolástica, el cartesianismo y el siglo de las luces desemboca en la reflexión de Brunswick, de Lévi-Brühl, de Lagnieu, de Alain o de Valéry. Tiene por consecuencia poner en cuarentena todo lo que considera como vacilaciones, vacaciones de la razón. Para Brunswick, toda imaginación, aunque sea platónica, es pecado contra el espíritu. Para Alain, más tolerante, los mitos son ideas en estado naciente y lo imaginario es la infancia de la conciencia. Podía esperarse que la psicología general fuera más clemente con la loca de la casa. Nada de eso. Sartre ha demostrado que los psicólogos clásicos confunden la imagen con el doblete mnésico de la percepción, que enriquece el espíritu con miniaturas mentales que no son más que copias de las cosas objetivas. En última instancia, la imaginación es reducida, por los clásicos, en esta franja más acá del umbral de la sensación y que se denomina imagen remanente o consecutiva. Sobre esta concepción de un imaginario devaluado es sobre lo que florece el asociacionismo, esfuerzo loable desde luego para explicar las conexiones imaginativas, pero que comete el error de reducir la imaginación a un rompecabezas estático, romo, y la imagen a una mezcla muy equívoca a medio camino entre la solidez de la sensación y la pureza de la idea. Bergson dio el primero de los golpes decisivos al asociacionismo, ahondando dimensiones nuevas en el continuum de la conciencia. Sin embargo, Bergson no liberó completamente la imagen del papel subalterno que la obligaba a ocupar la psicología clásica, porque en él la imaginación se resuelve en memoria, en una especie de contador de la existencia que se estropea en el desinterés del sueño y se regulariza por la atención perceptiva a la vida. Ahora bien, Sartre objeta que no se puede confundir lo imaginado y lo rememorado. Y, si bien la memoria colorea la imaginación de residuos a posteriori, no es menos cierto que existe una esencia propia de lo imaginario que diferencia el pensamiento del poeta del pensamiento del cronista o del memorialista.
Hay una facultad de lo posible que es necesario estudiar por medios distintos a la introspección bergsoniana, siempre sospechosa de regresión. No insistimos más en la sólida crítica que Sartre dirige a la vez contra la teoría clásica de la imagen miniatura y contra la teoría bergsoniana de la imagen recuerdo, reprochando a ambas posiciones el cosificar la imagen y romper con ello el dinamismo de la conciencia, alienando su función principal, que es más conocer que ser. Indudablemente se han reemplazado las pesadas piedras de Taine por ligeras brumas vivas que se transforman sin cesar, pero no por ello esas brumas han cesado de ser cosas. Se trata de preguntarse ahora si lo imaginario de Sartre ha mantenido las promesas críticas de la imaginación. Para evitar cosificar la imagen, Sartre preconiza el método fenomenológico, que ofrece la ventaja de no dejar aparecer del fenómeno imaginario más que intenciones purificadas de toda ilusión de inmanencia. El carácter de la imagen que revela la descripción fenomenológica es que es una conciencia, y por consiguiente es, como toda conciencia, ante todo trascendente. El segundo carácter de la imagen que diferencia la imaginación de otros modos de conciencia es que el objeto imaginado viene dado inmediatamente por lo que es, mientras que el saber perceptivo se forma lentamente por aproximaciones y acercamientos sucesivos. Solo el cubo imaginado tiene de entrada 6 caras. Por tanto, la observación de semejante objeto por la imaginación no me enseña nada, y en última instancia no es más que una cuasi observación. De ahí resulta al punto un tercer carácter. La conciencia imaginante plantea su objeto como una nada. El no ser sería la categoría de la imagen, lo cual explica su carácter último, es decir, su espontaneidad. La imaginación traga el obstáculo que es la opacidad laboriosa de lo real percibido, y la vacuidad total de la conciencia corresponde a una total espontaneidad. Es, por tanto, a una especie de nirvana intelectual a lo que llega el análisis de lo imaginario, que no es más que un conocimiento desengañado, una pobreza esencial. En los capítulos siguientes, Sartre tratará de hacer un censo complemento de la familia de la imagen. No podrá impedir que esta última sea considerada como un pariente pobre mental, ni que las 3 partes finales de su obra, en las que por otra parte abandona el método fenomenológico, no estén sobreentendidas por el leitmotiv de la degradación del saber que representa la imagen. A la pluma del psicólogo vuelven sin cesar epítetos y apelaciones degradantes. La imagen es una sombra de objeto, o también no es siquiera un mundo de lo irreal. La imagen no es más que un objeto fantasma, sin consecuencia. Todas las cualidades de la imaginación son solo nada. Los objetos imaginarios son turbios, vida ficticia, estereotipada, aminorada, escolástica, que en la mayoría de las gentes no es más que un remedio para salir del paso, es lo que precisamente desea un esquizofrénico. Finalmente, esa pobreza esencial constituye la imagen y se manifiesta especialmente en el sueño, que también se parece al error en el espinosismo, y la imagen se encuentra así maestra de error como entre los objetos metafísicos clásicos. Es más, el papel de la imagen en la vida psíquica queda rebajado al de una posesión cuasi demoníaca, tomando la nada una especie de consistencia mágica por el carácter imperioso e infantil de la imagen que se impone con obstinación al pensamiento. Por último, y de un modo absolutamente paradójico, en su conclusión Sartre parece desmentir súbitamente el dualismo que cuidadosamente se había molestado en establecer a lo largo de 230 páginas, entre espontaneidad imaginaria y esfuerzo de conocimiento verdadero, y vuelve a una especie de monismo del cogito. Lejos de extraer las conclusiones lógicas de la negatividad constitutiva de la imagen, se limita a confundir en un aniquilamiento general la afirmación perceptiva o conceptual del mundo,
así como las fantasías irrealizantes de la imaginación. Precisamente por el proceso general de aniquilamiento se reconcilian conciencia de lo real y conciencia de lo irreal, y la obra concluye con esta trivial conclusión. Esta conciencia libre, que supera lo real a cada instante, ¿qué es, en efecto, sino simplemente la conciencia tal como se revela a sí misma en el cogito? Esta afirmación va seguida de un post-scriptum muy discutible constituido por consideraciones estéticas, en el que Sartre echa mano de la tesis de la irrealidad del arte y el tema del resentimiento contra la poesía. El autor de Lo imaginario se acuerda de que ha sido detractor de Baudelaire igual que de Camus y de Faulkner. El mérito que nadie puede negarle a Sartre es el de haber hecho un esfuerzo por describir el funcionamiento específico de la imaginación y por distinguirla, al menos en las 200 primeras páginas de la obra, del comportamiento perceptivo o mnésico. Pero a medida que progresan los capítulos, la imagen y el papel de la imaginación parecen volatilizarse y desembocar, en definitiva, en una total devaluación de lo imaginario, devaluación que no corresponde en modo alguno al papel efectivo que juega la imagen en el campo de las motivaciones psicológicas y culturales. Finalmente, la crítica que Sartre dirigía a las posiciones clásicas en la imaginación, al reprocharles destruir la imagen y hacer una teoría de la imaginación sin imágenes, se vuelve contra el autor de Lo imaginario. Afirmar, en efecto, al mismo tiempo, que la imagen es una realidad psíquica cierta y que la imagen nunca puede ser alcanzada por una inducción de los hechos de experiencia concreta, a no ser por una experiencia privilegiada cuyo secreto encubre la sedicente fenomenología psicológica. Nos parece contradictorio. Cabe preguntarse, pues, por qué razones Sartre ha amarrado hasta tal punto a la imagen en sus 2 volúmenes consagrados a la imaginación. En principio, y en nuestra opinión, por una incapacidad del autor del ensayo sobre Baudelaire para captar el papel de la obra de arte y de su soporte imaginario. El mismo arte sartriano oscila constantemente entre el juego hábil e insignificante de la comedia de Boulevard y la pesada tentativa de reintegración total de lo real, en la que se encuentra un hipernaturalismo a lo Zola, acompañado de una filosofía al estilo de Paul Bourget. Jamás es considerado el arte como una manifestación original de una función psicosocial. Jamás la imagen o la obra de arte es captada en su sentido pleno, sino siempre tenida por mensaje de irrealidad. De ahí el carácter a menudo inauténtico de la obra novelesca y teatral de Sartre, que tan pronto es un brillante pastiche del teatro burgués o de la novela americana. Como sale pesadamente de los marcos estéticos para abordar las interminables riberas de la pedante descripción fenomenológica. Por último, también la estética sartriana es una cuasi estética, y no hay que sorprenderse de que un autor cercado a tal punto a la poética haya marrado hasta ese punto la esencia de la imagen. Pero sobre todo, en nuestra opinión, Sartre ha marrado la imaginación por haber querido limitarse a una aplicación restringida del método fenomenológico, reducido por el solipsismo psicológico. En efecto, parece paradójico haber intentado el estudio del fenómeno de imaginación sin dignarse consultar el patrimonio imaginario de la humanidad, que constituyen la poesía y la morfología de las religiones. La obra que Sartre consagra a lo imaginario podría titularse perfectamente Conciencia de la imagen en Jean-Paul Sartre. Por este psicologismo tan estrecho como parcial, Sartre peca contra la fenomenología, porque una fenomenología de lo imaginario debe, ante todo, prestarse con complacencia a las imágenes y seguir al poeta hasta la extremidad de sus imágenes sin reducir jamás ese extremismo que es el fenómeno mismo del impulso poético. Cita de Bachelard. Fin de la cita.
En nuestra opinión, Sartre ha confundido reducción fenomenológica con restricción psicológica debido al compromiso con una estrecha y timorata situación dada, y por faltar, debido a ello, a esa modestia sistemática que Bachelard exige con motivo del fenomenólogo. Para poder vivir directamente las imágenes, es preciso además que la imaginación sea lo bastante humilde para dignarse llenarse de imágenes. Porque si uno se niega a esta primordial humildad, a este originario abandono al fenómeno de las imágenes, jamás podrá realizarse, por falta de elemento inductor, ese eco que es el inicio mismo de todo paso fenomenológico. En Sartre, una psicología introspectiva domina rápidamente sobre la disciplina fenomenológica, sobre la voluntad de someter a la experiencia de la conciencia el patrimonio imaginario de la humanidad. Muy rápidamente la conciencia, que no es más que resonancia tautológica, se agota y, desde la página 76, Sartre abandona deliberadamente la fenomenología para entregarse a hipotéticas construcciones explicativas. En realidad, incluso solo las 30 primeras páginas de la obra utilizan la descripción fenomenológica y las 46 siguientes solo están constituidas por variaciones sobre el mismo tema descriptivo de la familia de la imagen. Nos parece que el fracaso sartriano para describir un modelo psicológico de la imaginación no es más que el caso límite de la búsqueda general de cierta psicología bastarda de postulados fenomenológicos y varada en una perspectiva metafísica preconcebida. Por este motivo hemos reservado la crítica de las posiciones de la Denkpsicología, posiciones que sin embargo son anteriores a la tesis sartriana, pero que en nuestra opinión ponen en evidencia, en un caso más matizado, en una observación más limítrofe, las causas profundas de la devaluación radical que Sartre hace sufrir a lo imaginario. Desde luego, existen diferencias profundas entre la Denkpsicología y la psicología de Sartre. Mientras que en Sartre, en efecto, lo imaginario no es descrito en definitiva más que como ejemplo significativo de la vacuidad esencial de la conciencia humana, en otros pensadores menos directamente obsesionados por la metafísica, encontramos una minimización semejante de la imaginación, pero esta vez en provecho de un pensamiento que se querría válido, purificado de la polución de las imágenes. En esta perspectiva hay un retorno a la cosificación de la imagen denunciada por Sartre, mientras que en este y sus predecesores asociacionistas y bergsonianos lo imaginario era en el fondo el símbolo de todo pensamiento. Prototipo de las relaciones mecánicas en los asociacionistas o de la totalidad mnésica de la conciencia en Bergson. Prototipo ejemplar del aniquilamiento en Sartre, por el contrario, en los pensadores a los que ahora aludimos no hay minimización de la imagen, más que con el solo fin de privilegiar por antítesis los elementos formales del pensamiento. En resumen, las posiciones asociacionistas, bergsonianas o sartrianas tendían igualmente en sentidos diferentes a un monismo de la conciencia psicológica del que lo imaginario no era más que una ilustración dialéctica. Monismo mecanicista, metafórico o aniquilador, poco importa. La imaginación, bien haya sido reducida a la percepción debilitada, al recuerdo de la memoria o por el contrario a la conciencia de, en general, no se distinguía, a pesar de las vacilaciones sartrianas, de la corriente homogénea de los fenómenos de conciencia. Por el contrario, la Denkpsicología, prolongando el cartesianismo, se vale resueltamente del dualismo de James, y del que a veces dio pruebas Bergson, que separa la corriente de conciencia, es decir, la conciencia únicamente válida, del polípero superficial de las imágenes. Paradoja decimos porque el pensamiento sin imágenes, caro a la Denkpsicología, parece acercarse más morfológicamente a las relaciones formales de las imágenes-ideas del asociacionismo que a las riquezas flotantes de la corriente de conciencia. No obstante, lo que Bradley descubre, aproximadamente por la misma época que James, es la primacía de los elementos transitivos del lenguaje y del pensamiento sobre los elementos sustantivos y estáticos, mientras que Wundt
distingue de la percepción productora de imágenes la apercepción de un sentido intelectual. Pero es sobre todo con Brentano y con Husserl cuando la actividad del espíritu va a oponerse radicalmente a los contenidos imaginarios y sensoriales. La intención o acto intelectual del espíritu, es decir, el sentido organizador de estados o de colecciones de estados de conciencias, es afirmada como trascendente a esos estados mismos. Y Sartre, como hemos visto, no se ha perdido la lección de esta trascendencia constitutiva de la conciencia. Desde ese momento, los psicólogos de la psicología aceptan como Sartre la dicotomía metafísica cara a los clásicos entre conciencia formal y residuo psicológico y material del pensamiento. Paralelamente a estas conclusiones que de nuevo separaban la actividad lógica de lo psicológico, los psicólogos de la escuela de Würzburg, que verifican sobre el terreno de la introspección experimental el antipsicologismo de Husserl, llegaban a nociones psicológicas muy próximas a la de intención, tales como conciencia de reglas, tensiones de conciencia, actitudes de conciencia, pensamientos puros de imágenes y constitutivos del concepto. Por ser el concepto un sentido que la imagen y la palabra pueden simplemente evocar, pero que preexiste tanto a una como a otra. La imagen no es más que un impedimento para el proceso ideativo. En estas teorías intelectualistas, lo que sorprende ante todo es el equívoco de la concepción de la imagen, estrechamente empirista y tanto más empirista cuanto que se la quiere desacreditar a fin de separar de ella un pensamiento puramente lógico. Lo que luego salta a la vista es el equívoco de las fórmulas y de las nociones empleadas tomando a la letra esta expresión de pensamiento sin imágenes, que honestamente no puede significar, según escribe Pradines, más que un pensamiento no hecho de imágenes. Se ha querido que el pensamiento no fuera siquiera acompañado de imágenes, lo que conducía a buscar un pensamiento incapaz de ejercerse. La escuela de Würzburg, como la de psicología, postula un pensamiento sin imágenes, solo porque la imagen es reducida de nuevo a un doblete remanente de la sensación, y porque entonces es lógico que tales imágenes no añadan nada al sentido de las nociones abstractas. Pero sobre todo, la crítica general que puede hacerse de las teorías reseñadas hasta ahora es que todas ellas minimizan la imaginación, bien pervirtiendo su objeto como en Bergson, donde se resuelve en residuo mnésico, bien depreciando la imagen como un vulgar doblete sensorial que prepara así el camino al nihilismo psicológico del imaginario sartreano. La psicología general, aunque sea tímidamente fenomenológica, esteriliza la fecundidad del fenómeno imaginario, rechazándolo pura y simplemente, o también reduciéndolo a un torpe esbozo conceptual. Ahora bien, en este punto es donde, con Bachelard, hay que reivindicar para el filósofo el derecho a un estudio sistemático de la representación sin exclusiva alguna. Dicho en otros términos, y a pesar de su etimología hegeliana, la fenomenología psicológica siempre ha separado el número significado del fenómeno significante, confundiendo la mayor parte de las veces el papel de la imagen mental con los signos del lenguaje, tal como los define la escuela saussuriana. El gran malentendido de la psicología de la imaginación es, por último, entre los sucesores de Husserl e incluso de Bergson, haber confundido, a través del vocabulario mal elaborado del asociacionismo, la imagen con la palabra. Sartre, que sin embargo había tenido cuidado de oponer el signo escrito oficina del subjefe y el retrato de Pedro, llega poco a poco, en capítulos de títulos ambiguos, a malcasar la imagen con la familia semiológica. Por último, para Sartre, la imagen no es siquiera, como para Husserl, un rellenado necesario del signo arbitrario. No es más que un signo degradado. La genealogía de la familia de la imagen no es más que la historia de una turbia bastardía. Lo contrario del sentido propio, el sentido figurado, no puede entonces más que ser un sentido sucio.
Pero es capital observar que, si en el lenguaje la elección del signo es insignificante porque este último es arbitrario, no ocurre nada parecido en el terreno de la imaginación, donde la imagen, por degradada que se la pueda concebir, es portadora en sí misma de un sentido que no ha de ser buscado fuera de la significación imaginaria. Finalmente es el sentido figurado el único significativo, no siendo el sedicente sentido propio más que un caso particular y mezquino de la vasta corriente semántica que drena las etimologías. De ahí el necesario regreso, más allá de la pseudofenomenología sartriana, a una fenomenología ingenua, preparada por un largo desinterés científico. El analogón que constituye la imagen no es jamás un signo arbitrariamente escogido, pero siempre está intrínsecamente motivado, es decir, es siempre símbolo. Finalmente, dado que han marrado la definición de la imagen como símbolo las teorías citadas anteriormente, han dejado evaporarse la eficacia de lo imaginario. Y aunque Sartre ve perfectamente que hay una diferencia entre el signo convencional, no posicional y que no da su objeto, y la imagen, se equivoca al no ver en la imagen más que una degradación del saber, más que una presentación de un cuasi objeto, y al remitirla de este modo a la insignificancia. Otros psicólogos se han dado cuenta afortunadamente del siguiente hecho capital, que en el símbolo constitutivo de la imagen hay homogeneidad del significante y del significado en el seno de un dinamismo organizador, y que por ello la imagen difiere totalmente de lo arbitrario del signo. Pradines, pese a algunas restricciones, observa ya que el pensamiento no tiene otro contenido más que el orden de las imágenes. Si la libertad no se resuelve en una cadena rota representa sin embargo la libertad. Es el símbolo, es decir, una hormona del sentido de la libertad. Jung, siguiendo al psicoanálisis, ve perfectamente a sí mismo que todo pensamiento descansa sobre imágenes generales, los arquetipos, esquemas o potencialidades funcionales que modelan inconscientemente el pensamiento. Piaget consagra toda la parte tercera de una larga obra a mostrar, mediante observaciones concretas, la coherencia funcional del pensamiento simbólico y del sentido conceptual, afirmando con ello la unidad y la solidaridad de todas las formas de representación. Expone que la imagen juega un papel de significante diferenciado más que el indicio, puesto que éste está separado del objeto percibido, por menos que el signo puesto, que éste sigue siendo imitación del objeto, y por tanto signo motivado, por oposición al signo verbal arbitrario. Los lógicos mismos, llevando más lejos aún la crítica de una dicotomía entre el significante y el sentido, han reconocido que era prácticamente imposible disociar el esquema de las relaciones axiomáticas y el contenido intuitivo del pensamiento, llevando, por último, Bachelard hace descansar su concepción general del simbolismo imaginario sobre dos intuiciones que haremos nuestras. La imaginación es dinamismo organizador, y este dinamismo organizador es factor de homogeneidad en la representación. Según el epistemólogo, lejos de estar facultada para formar imágenes, la imaginación es potencia dinámica que deforma las copias pragmáticas proporcionadas por la percepción. Y este dinamismo reformador de las sensaciones se convierte en el fundamento de la vida psíquica entera, porque las leyes de la representación son homogéneas, por ser la representación metafórica en todos sus niveles, y dado que todo es metafórico, en el nivel de la representación todas las metáforas se igualan. Desde luego, esta coherencia entre el sentido y el símbolo no quiere decir confusión, porque esta coherencia puede afirmarse en una dialéctica. La unidad del pensamiento y de sus expresiones simbólicas se presenta como una constante corrección, como un afinamiento perpetuo.
Pero un pensamiento afinado, un pensamiento de 100.000 francos, no puede prescindir de las imágenes de 4 cuartos. Y recíprocamente, el brote lujuriante de las imágenes, incluso en los casos más confusos, está siempre encadenado por una lógica, aunque sea una lógica empobrecida, una lógica de 4 cuartos. Puede decirse que el símbolo no pertenece al dominio de la semiología, sino que es incumbencia de una semántica especial, es decir, que posee más de un sentido artificialmente dado, pero cuenta con un poder esencial y espontáneo de resonancia. La primera consecuencia importante de esta definición del símbolo es la anterioridad, tanto cronológica como ontológica, del simbolismo sobre cualquier significancia audiovisual. Es lo que el gramático parece haber descubierto cuando define la factividad como el carácter común de todas las formas de expresarse, es decir, de enunciar que el espíritu del sujeto hablante es la sede de un fenómeno y que éste debe reaccionar sobre el espíritu de otro ser. El grito se ha vuelto lenguaje cuando ha tomado un valor factivo. El plano primitivo de la expresión, del que el símbolo imaginario es la cara psicológica, es el vínculo afectivo representativo, que une a un locutor con un receptor, y que los gramáticos denominan el plano locutorio, o también interjectivo. Plano en que se sitúa, como confirma la psicología genética, el lenguaje del niño. La evolución del plano del locutorio, es decir, a la expresión centrada en las percepciones y las cosas, es mucho más tardía. Es este plano locutorio, plano del símbolo mismo, el que asegura cierta universalidad en las intenciones del lenguaje de una especie dada y el que sitúa la estructuración simbólica en la raíz de todo pensamiento. La psicología patológica de Minkowski llega incluso a invertir el esquema clásico y sartriano del empobrecimiento del pensamiento por la imagen y, uniendo la concepción de los grandes románticos alemanes y del surrealismo contemporáneos, que nosotros haremos nuestra en el curso de esta exposición, considera el paso de la vida mental del niño o del primitivo al adultocentrismo como un estrechamiento, como un rechazo progresivo del sentido de las metáforas. Es este sentido de las metáforas, este gran semantismo de lo imaginario, la matriz original a partir de la que todo pensamiento racionalizado y su cortejo se despliegan. Por tanto, hemos querido situarnos resueltamente en la perspectiva simbólica para estudiar los arquetipos fundamentales de la imaginación humana.